¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 5 animes recomendadísimos donde el protagonista es ultrapoderoso y toda una leyenda. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen serán unas verdaderas joyitas. Yo soy Luis, tu senpai, y te estaré recomendando animes a otro nivel. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos. Dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Full Cut Hero. Bien, esta historia inicia con la aparición de un rey demonio junto a los 4 reyes celestiales, los cuales lideraban un ejército devastador para atacar las últimas fortalezas humanas, aniquilando muchas vidas, hasta que apareció un héroe llamado Jitoven, el cual fue el único con el valor suficiente para adentrarse al castillo enemigo. El demonio, al verlo, le ofrece un trato para que luche a su lado, no obstante lo rechaza, ya que si lo mata obtendrá todas sus riquezas y se casará con la princesa. El rey demonio, al saber que no era por la humanidad, se desespera y pierde la batalla, logrando derrotar y ganar la guerra que era imposible de vencer. Y ya a la hora de acabar todo y rescatar a la princesa, descubre que es un chico. Al saber esto, decide retirarse del lugar y escapar antes de que pase cosas extrañas, ya que ese príncipe actuaba medio raro. Tras esta locura, el prota se decepciona mucho, pero igual seguirá buscando más aventuras, donde anhela encontrar una hermosa princesa ideal para él. Sin embargo, los problemas seguirán llegando y poco a poco descubrirá secretos oscuros del reino, el cual se basa con el príncipe que tiene pensamientos maquiavélicos. A partir de aquí empieza lo bueno. Este es un donghua que es corto pero interesante si es que no tienen nada más por ver. Chéquenselo, está algo bueno. Número 2. Akashi Records of Bastard Magic Instructor. Todo comienza con una academia mágica donde se entrenaban a jóvenes prometedores que tienen grandes destrezas. No obstante, un nuevo instructor aparece, el cual a simple vista se ve como un vagabundo sin oficio, cosa que parecía verdad, ya que solo iba a clases a dormir y a fastidiar a los estudiantes. De hecho, a uno le incomodó tanto su incompetencia que incluso lo desafió en un combate, ganándolo brutalmente. Tras esa derrota, el prota seguía yendo a clases para seguir durmiendo, donde todos los estudiantes esperaban con ansia su despido, hasta que un día se cansó de esto y les da una pequeña lección de clases, demostrando su vasto conocimiento en el campo de la magia y haciendo callar a todos los que le estaban subestimando. Aquí descubrimos que el prota tiene un pasado muy oscuro, ya que menciona que muchos piensan que la magia sirve para ayudar en la medicina, o quizás avanzar en la mente humana, pero para lo que en verdad fue creada es para arrebatar la vida de las personas, debido a que la magia es un arma tan poderosa para aniquilar naciones enteras. Tras sus nuevas enseñanzas empezará a aparecer muchos enemigos por todos lados y se verá la cruda realidad de lo que hablaba. No obstante, todos podrán ver todo el potencial que posee el prota. Este es un anime muy bueno que todos deberían de haberlo visto, y si no, vayan ahora, está recomendadísimo. Número 3. Kamiwagame ni Weteiru. Esta historia inicia con el despertar de una exdiosa llamada Alesia, la cual tras miles de años de dormir menciona que le lleven al mejor jugador de la era actual, dándose así la búsqueda de este ser. En este mundo existen juegos muy entretenidos, los cuales hicieron interesar a los dioses, debido a que paraban aburridos. La humanidad, al saber de su existencia, pues los desafiaban a jugar con ellos para obtener grandes recompensas, aunque no lograban ganar a ninguno. Es aquí donde aparece un joven llamado Fei. Él es conocido como un novato con un futuro muy prometedor, siendo asignado a la diosa Alesia para que sea su instructor y vea de qué cosas es capaz el protagonista. De hecho, se conocerán con un juego y verán lo grandioso que es. En ese momento nos enteramos que los dioses provienen de Elements, un plano superior espiritual donde habitan los seres divinos. Ahí pueden jugar muchas cosas, pero eso sí, existen 7 reglas que no deben ser omitidas, y si pasa algo, pues lo pagan con su vida. A partir de este momento comienza el gran desafío del prota contra todos los dioses, siendo el único capaz de darles batalla. Este es un anime interesante que les va a gustar, está muy bueno, chéquenselo.
Número 4. Frieren. Tras la derrota del Rey Demonio, se puede ver el regreso a casa de los 4 grandes héroes, siendo recibido con banquetes y buenas recompensas. Este grupo estaba conformado por la maga Frieren, el héroe Himmel, el sacerdote Heider y el guerrero Heisen. Juntos tuvieron grandes aventuras, y ya con la misión completa solo quedaba recordar las travesuras que hacían, y sobre los malos momentos que tuvieron, riéndose porque todo eso ya no volverá a pasar. Tras eso se despiden y la elfa se retira del lugar, mencionando que para la próxima lo harán mejor, cosa que no entiende el resto debido a la longevidad que tienen ellos, despidiéndose entre todos. Tras ello veremos las grandiosas aventuras que tuvo Frieren, además que después de mucho tiempo decide volver a ver a sus antiguos compañeros, reencontrándose con todos. Resulta que ya habían pasado casi 50 años y habían acordado volverse a ver para la lluvia de meteoritos, reuniéndose y partiendo a un lugar especial. En ese trayecto recordaron viejos momentos y la hermosa que fue su compañía. El héroe al ver todo ello partió con una gran sonrisa. Frieren al ver esto despierta nuevas emociones y decide investigar sobre la vida humana y los hechizos. Aquí conocerá a Ferm, una pequeña que tiene un futuro prometedor, además que la acompañará en sus aventuras y volviéndola su aprendiz. Este anime es muy emotivo y god, lo tiene de todo si es que buscan shounen y lo medieval, y si aún no lo han visto vayan a verlo, está muy bueno, recomendadazo. Número 5. The God of High School. Esta historia empieza con Jin Mori, un joven que se autoproclamaba como el estudiante más fuerte del mundo, ya que no existía alguien que esté a su nivel, o eso parecía, hasta que lo invitaron a participar a God of High School, un lugar donde se realiza un torneo en el que participan personas muy poderosas. Estos vienen de diversos lugares, además que en este ring está permitido usar todo tipo de objetos para ganar, no hay límite de tiempo ni restricciones, además que el ganador se define cuando el oponente esté incapacitado o se rinda. Tras esos datos, comienza la selección de los mejores guerreros, eliminando la basura y que solo queden los que en verdad saben luchar. Muchos intentarán acabar con el prota por verse débil y flaco, pero les va a demostrar que a pesar de que no haya comido nada, puede pelear de una manera brutal. Estos combates están pasando porque existen personas que les encanta esta diversión, y al ver el desempeño del protagonista, le mencionaron que si gana el torneo podrá pedir lo que desee, motivándola a seguir y no rendirse. Pero pronto va a descubrir que todas esas masacres tienen algo misterioso que se oculta debajo del escenario. Además que el prota poco a poco conocerá a más amigos y personas muy fuertes. Este es un anime muy god que si les gusta el shounen pues les va a fascinar. Vayan a verlo de inmediato, está recomendadazo. Y bueno chicos y chicas, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar cualquier cosa y suscribirse, apoyarían al canal. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.